través del grupo de WhatsApp. Ok, mil disculpas. En este momento estoy atravesando por temas de afonía. Sin embargo, vamos a procurar hacer más interactiva la clase. El objetivo de la clase consiste en conocer la relación que existe entre la productividad, la producción y el empleo. Asimismo, otros puntos importantes como el desempleo y la relación que tiene con la producción. Muy bien, tratemos de entender qué es la productividad y qué es la producción. La producción la conocemos como ese proceso de transformación de materias primas, en donde intervienen todos los factores productivos como la tierra, el trabajo, el capital, así como todas las tecnologías que contamos a nuestro alcance. Esto con la finalidad de obtener productos y servicios para la satisfacción de las necesidades. Por otra parte, tenemos la productividad que incluye es medir lo fabricado con lo obtenido. ¿Sí? Por ejemplo, si yo sé que una persona elabora 20 artículos, al colocar 2 personas, esta otra persona tendrá que tener la capacidad o se tendrá que duplicar esa capacidad de producción. La diferencia entre estos conceptos radica en que la productividad integra cuestiones como rentables y beneficios económicos. Asimismo, verifica la valoración de todos los recursos utilizados. ¿Cómo qué recursos? Como las materias primas, el recurso humano, el recurso tecnológico, todo lo que es la infraestructura, todo ese proceso de producción que es utilizado o que es desarrollado a través de los factores utilizados y que es necesario para poder actuar y para poder lograr un objetivo. Entonces acá se logra un producto para qué? Para la satisfacción de las necesidades. Cuando se habla de productividad, se habla de valoraciones, de indicadores, de índices de productividad. Todos estos elementos son necesarios para establecer parámetros y estos parámetros incluyen la utilización de los recursos de forma lógica y de forma proporcional y que se pueda lograr una rentabilidad económica. Entonces, podríamos decir que la productividad es un escalón importante que permite materializar el proceso de producción. No solamente se trata de producir. Vamos a pasar a visualizar un material sobre la productividad. Habíamos visto el concepto de eficiencia, que nos ha permitido entender que una técnica de producción era más eficiente que otra si conseguía el mismo resultado utilizando menos recursos o si utilizando los mismos recursos conseguía un resultado mayor. Bien, pues en la clase de hoy vamos a hablar de la productividad, que es el indicador que nos va a permitir medir la eficiencia, es decir, nos va a poder permitir poner un numerito para decir, oye, pues esta técnica es el doble de eficiente que esta otra, o es el triple de eficiente. Aquí es importante no confundir los conceptos de producción y
productividad. La productividad es cuánto se ha producido con cada factor, en este caso con cada trabajador. Aquí la productividad sería 500. ¿Por qué? Porque hemos tenido 1000 balones entre 2 trabajadores. 1000 entre 2, 500, que son los balones que haría cada trabajador. Fíjate que para calcular la productividad es una fórmula muy sencillita. Cogemos el total de productos obtenidos y lo dividimos en el total de factores utilizados. 1000 balones dividido entre 2 trabajadores, la productividad de cada trabajador es 500. Si volvemos al ejemplo de la clase anterior, donde María utilizaba 2 técnicas de producción para estudiar, podemos sacar su productividad. Con la técnica A, María lo que hacía era estudiar 12 folios, que eso sería su producción, con 6 horas de estudio, que eso serían sus recursos. ¿Cuánto es su productividad? Bueno, ya lo sabemos, cogemos los productos, en este caso 12, y lo dividimos entre los recursos, 6. El resultado es la productividad de María, que es que ha estudiado 2 folios a la hora. Con la técnica B vamos a hacer lo mismo, cogemos la producción total, 12 folios, entre los recursos usados, 4 horas. Por lo tanto, la productividad de esta técnica B es que María ha obtenido 3 folios a la hora. Obviamente, esta técnica B, comprender lo estudiado, es mucho más productiva. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo en este caso un folio más a la hora que con la otra técnica, que era memorizar. Bien, vamos a ver otro ejemplo para que te quede totalmente claro cómo calculamos la productividad. Tenemos una empresa que produce balones de fútbol y tiene 3 tecnologías posibles, que es la que tienes ahí, y en donde ves que utiliza un diferente número de trabajadores y produce una diferente cantidad de balones. Para calcular la productividad, lo único que tendríamos que hacer es, como siempre, dividir producción entre recursos, es decir, entre los factores productivos. Así, la tecnología o técnica A tendrá una productividad de 200 balones por trabajador, que es el resultado de dividir 1000 entre 5. La técnica B tendrá de 225 balones por trabajador, es decir, hemos dividido 900 entre 4, y con la técnica C, si dividimos 1100 entre 6, tenemos que es 183 balones por trabajador. Por tanto, la tecnología B es la más eficiente, es la más productiva, porque con ella cada trabajador produce 225 balones. Y para acabar, decirte que mejorar la productividad es clave para mejorar la calidad de vida de una sociedad. Porque esta mejora se puede traducir en 2 cosas. Lo primero, porque ser más productivo implica que si nos comparamos, por ejemplo, con las sociedades de hace 200 o 300 años, vemos que ahora tenemos mucho más bienes, es decir, tenemos muchas más cosas de las que podemos disfrutar. Y eso se traduce en una mayor calidad de vida. Y lo segundo es porque ser más productivo implica que podríamos conseguir los mismos resultados, los mismos productos, pero utilizando menos recursos. Por ejemplo, trabajando menos horas al día. De nuevo, si nos comparamos con hace 200 años, la jornada laboral, el tiempo que dedicamos a trabajar al día, ahora es mucho menor. Ahora se trabajan de media unas 8 horas, mientras que hace 200 años las jornadas podían ser de 12 o 14 horas. Y en tu caso como estudiante pasa exactamente igual. Si eres más productivo, podrás estudiar las mismas horas, pero acabar sacando mucha más nota, o sacar la misma nota y al final estudiar mucho menos. Vas a tener mucho más tiempo para tu ocio. Así que recuerda, en esta vida, para vivir mejor, hay que ser productivo. Nos vemos en la siguiente. Hemos hablado de la eficiencia, donde habíamos visto que si una empresa era capaz de producir más utilizando los mismos recursos, decíamos que era más eficiente que otra. En esta clase vamos a hablar de la productividad, que es el indicador que nos mide la eficiencia. Es decir, que ahora ya no solo diremos que un trabajador o una máquina es más eficiente que otro, sino que podremos decir cuánto más de eficiente es. Es decir, vamos a poder ponerle un número a esa eficiencia. Aquí es muy importante que diferenciemos entre los conceptos de producción y productividad, porque en ocasiones los alumnos se confunden bastante. La producción es el total de productos que hemos obtenido, mientras que la productividad va a ser los productos que hemos obtenido por cada factor utilizado. Es decir, que si estamos diciendo que vamos a obtener 10 barras de pan con 2 trabajadores, la producción serán las 10 barras de pan. Pero la productividad va a ser cuánto ha producido cada trabajador. En este caso, 10 panes entre 2 trabajadores, la productividad es 5 barras de pan por cada trabajador. Aquí una empresa siempre va a querer aumentar su productividad, porque eso significa que con los trabajadores y las máquinas que tiene va a ser capaz de producir más y por lo tanto va a poder ganar más dinero.
Por lo tanto, lo primero que nos vamos a preguntar es cómo una empresa o cómo un país puede aumentar su productividad. La primera manera de aumentar la productividad es invirtiendo en capital humano, es decir, tratando de mejorar. Así, por ejemplo, una empresa podría gastarse dinero en formar a sus trabajadores para que, por ejemplo, usen mejor algunos programas informáticos, como el Microsoft Word o el Excel. Está claro que estos trabajadores van a poder elaborar más y mejores documentos que otros trabajadores que no hayan recibido esta formación. Es decir, estos trabajadores se van a volver más productivos. Por eso es muy importante que los estados inviertan en educación, porque al fin y al cabo los conocimientos comienzan en la escuela. Y luego también sería muy importante que tanto el Estado como las empresas invirtieran en gastos en formación de sus trabajadores, ya que así mejoraremos este capital humano, aumentaremos nuestra productividad. Lo segundo que podemos hacer es invertir en capital físico, es decir, tratar de mejorar las máquinas y las herramientas que tienen los trabajadores. Está claro que si queremos hacer agujeros, un trabajador con un pico y una pala va a ir más lento que si le damos una excavadora. Aquí el Estado puede intentar ayudar a que las empresas hagan este tipo de inversiones para que mejoren sus máquinas y sus herramientas. Y la tercera manera que podemos aumentar la productividad es a través de la investigación, desarrollo e innovación, que son todos los gastos que en ocasiones llevan las empresas o el Estado con el objetivo de adquirir conocimientos que puedan ser aplicados o bien para mejorar los productos o bien para mejorar los procesos de producción. Es decir, que con esta investigación vamos a poder mejorar la tecnología y la mejora de la tecnología nos va a llevar a poder producir más bienes. Por ejemplo, hace unos cuantos años las personas que estaban en caja en los supermercados tenían que ir registrando todos los productos uno a uno, tenían que ir poniendo en la caja registradora el precio. Se inventó el lector de código de barras. Ahora fíjate que el mismo cajero con la misma caja registradora lo que va es pasando los productos uno a uno, el lector lo lee, lo manda directamente el precio a la caja registradora y esta misma persona puede atender a muchos más clientes. Es decir, gracias a esta mejora de la tecnología, esta persona se ha vuelto mucho más productiva. Aquí de nuevo es muy importante que el Estado contribuya con este gasto en inversión, desarrollo e innovación, porque como hemos dicho, esto va a mejorar la tecnología del país y sin duda las empresas con una mejor tecnología van a poder producir mejor, es decir, van a poder ser más productivas. Así ya podemos ver por qué es tan importante aumentar la productividad. Por ejemplo, si seguimos usando los mismos recursos, por ejemplo, si seguimos como trabajadores trabajando las mismas horas, como ahora estamos mejor formados o tenemos mejores máquinas o mejor tecnología, podremos llegar a producir más y por lo tanto podremos satisfacer más necesidades. La otra opción es que, por ejemplo, trabajemos menos horas, es decir, usemos menos recursos, pero como tenemos una mejor formación o mejores máquinas o mejor tecnología, podremos llegar a obtener los mismos productos que antes. En cualquier caso, con una mayor productividad podremos obtener más productos. La vida no solo es interesante para un país en general, sino que lo es para cada uno de nosotros de manera individual. Presta atención porque esto te interesa. De manera general podemos decir que cuanta más educación tenemos, es decir, cuanto mayor formación adquirimos a medida que vamos pasando cursos, en el futuro, como tenemos más conocimientos, seremos más productivos. Y eso se traduce en mayores salarios. Fíjate en la gráfica de la derecha que una persona sin estudios de media en un año cobra en España unos 13.000 euros. Sin embargo, como a medida que va adquiriendo una mayor formación, primaria, ESO, formación profesional, bachillerato, el salario va aumentando hasta llegar a la gente que tiene una licenciatura, una carrera universitaria, que de media gana unos 35.000 euros, que es el triple de la gente que no tiene estudios. Y es que te lo voy a decir una y mil veces, si lo que quieres en un futuro es ganar más dinero, primero tienes que ser productivo y para eso lo primero que tienes que hacer es estudiar. Así que hazme caso, estudia, que en un futuro vivirás mucho mejor. Nos vemos. Ok, entonces vimos la relación y la importancia de la productividad, pero ¿cuál es el objetivo de la productividad?
El primero de los casos es medir la eficiencia de la producción por cada factor o por cada recurso que se utilice. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de la forma de utilizar o de obtener el máximo provecho, el máximo rendimiento de cada uno de los recursos, evitando el desperdicio o el despilfarro de estos. Por ejemplo, si utilizamos un producto para la elaboración de X artículo, pero sus residuos son reutilizados, ahí estamos sacando el máximo provecho de esto. Es decir, que cuanto menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad de productos, mayor será la productividad y por lo tanto mayor será la eficiencia, no solo para la empresa, sino también dentro de los aspectos personales. ¿Y cómo medir la productividad? Bueno, existe una fórmula, esa ya la vimos, tomando en cuenta que para poder medir la productividad se divide la producción obtenida dentro de la cantidad del factor utilizado. Tenemos acá un ejemplo. Esto nos va a dar como resultado la media por hora trabajada. ¿Por qué es tan importante la productividad? Bueno, no solamente porque es un factor que permite medir el nivel de producción de un país o productividad de un país, sino porque permite mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Esto repercute definitivamente en muchos aspectos, no solamente en el aumento de sueldos, sino también en la rentabilidad de todos los proyectos. A la vez permite invertir y generar empleo. Esta es la importancia que tiene la productividad en función a la producción. ¿Y cuáles son los tipos de productividad? Bueno, como hemos visto que para una empresa o una industria la productividad es un factor determinante. ¿Por qué? Porque permite un crecimiento económico. Acá se estima esta tendencia de crecimiento económico a largo plazo, no solo para una empresa, sino para un país, y se componen de dos. Este análisis permite de la productividad permite analizar los costos y ahorrar tiempo. Sin embargo, hay tres tipos de productividad: la productividad laboral, la productividad total de los factores y la productividad marginal. Vamos a ver un video sobre estos tipos de productividad. Tipos de productividad. La definición de productividad se asocia a la actividad productiva y a los medios necesarios para conseguirla, como por ejemplo el trabajador, el tiempo, los costes. Es decir, entonces, que es el segundo paso para poder emprender o, en otras palabras, para realizar nuestro negocio o proyecto. Entre los tipos de productividad encontramos tres, las cuales son: la primera, productividad marginal. Segunda, productividad laboral. Tercera, productividad de factores. Productividad laboral. Se le conoce también por el nombre de productividad por hora trabajada, que se define a su vez como la disminución o aumento del rendimiento para la elaboración del producto en función del tiempo de trabajo para el producto. En otras palabras, son las horas que trabaja una persona y que en ella realiza actividades productivas.
Por ejemplo, podemos realizar horas productivas en nuestra vida. El hecho de leer, de practicar algo, una satisfacción personal. Productividad marginal. Si nos referimos a empresas o negocio, este término consiste en el producto adicional que puede ser fabricado. La productividad marginal, si lo enfocamos en nuestra vida cotidiana, se refiere a todas las actividades que podemos realizar siempre y cuando organizando el tiempo. Por ejemplo, de 8 de la mañana a 10 se realizan tareas. De 10 a 12 del mediodía se puede ayudar a mamá en lo que ella necesite. De 1 de la tarde a 3 de la tarde se puede jugar. De 3 a 6 de la tarde se puede organizar los cuadernos o la habitación. Y de 6 en adelante podemos prepararnos para descansar. Con una buena organización se puede realizar más de lo que creemos. Productividad de factores. Dentro de los negocios o empresas, la productividad total de los factores se define como la producción lograda con todos los factores. En términos coloquiales y adaptándolo a nuestra vida cotidiana, se puede representar de la siguiente manera. Por ejemplo, al momento que se realiza una maqueta, debemos de organizar todos los materiales y todo lo que se vaya a necesitar. Otro ejemplo puede ser el de un mecánico. Ellos pueden desarmar todo un vehículo como también armarlo. Pero ¿qué pasaría si lo termina de armar y le sobraron 1 o 2 tornillos? ¿Está haciendo uso de todos los materiales? Ustedes dirán. Hoja de trabajo. Nuestra hoja de trabajo consiste en responder las siguientes preguntas. La primera, ¿cuántos tipos de productividad hay? Y 2, escriba un ejemplo por cada tipo de productividad. Esto ha sido todo. Ok, entonces veíamos los tipos de productividad, que son 3. Productividad laboral, productividad total de los factores y la productividad marginal. La productividad laboral se relaciona con la producción que es obtenida y la cantidad de trabajo empleada. La productividad de los factores está relacionada con la suma de todos los factores productivos utilizados dentro de un proceso. Y la productividad marginal es la producción adicional que se consigue con la unidad adicional de cada uno de los factores de producción, manteniendo el resto de los factores constantes. Muy bien, y pasamos a un punto crucial que es el desempleo. Esta es la otra cara de la moneda del empleo, ¿sí? El desempleo es la falta de empleo o es el paro de labores. Se trata de un desajuste del mercado laboral donde la oferta de trabajo es superior a la demanda de trabajo. Existen tipos de desempleo como el estacional, el friccional, el estructural, el cíclico y el encubierto. El estacional es originado por cambios en la demanda de trabajo por parte de las empresas debido a las estaciones del año. Personas que pudiendo trabajar deciden tomarse un tiempo para formarse, para poder descansar o buscar un empleo que mejore o que mejor se ajuste a sus cualificaciones y gustos. Acá podríamos hablar de un recién graduado que únicamente consiga un empleo en vacaciones. El estructural se debe a desajustes entre la cualificación o la localización de la fuerza de trabajo que es requerida por un empleador. El cíclico tiene lugar cuando los trabajadores, en general los restantes de los factores productivos quedan ociosos debido al momento cíclico que está pasando
una actividad económica. Esto puede ser a través de una recesión económica que exista desempleo. Y el encubierto ocurre cuando las personas ocupan un puesto de trabajo que no está de acuerdo a su capacidad. De igual forma, hay un material visual para poder entender esta parte del empleo y el desempleo. Empleo y desempleo. El empleo es aquella actividad donde una persona es contratada para elaborar una serie de tareas específicas. A cambio, recibe una remuneración económica. Mercado de empleo. Es el mercado en el que se ofrece y se demanda trabajo. La oferta de trabajo está conformada por las personas que, en un momento dado, desean trabajar a los salarios corrientes. La demanda de trabajo la realizan las empresas que requieren de este factor productivo para realizar sus actividades. Desempleo. Hace referencia a la falta de empleo. Un desempleado es aquel sujeto que forma parte de la población activa. Está disponible para trabajar. Esta situación se traduce en la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona. Tipos de desempleo. Existen 4 tipos: friccional o transitorio, desempleo estacional, desempleo cíclico, desempleo estructural. Friccional o transitorio. Se produce cuando las personas cambian de trabajo y se quedan temporalmente en paro, o cuando se busca el primer empleo al terminar los estudios, o sencillamente porque se prefiere estar un tiempo sin trabajar para mejorar la formación profesional o para cuidar de los hijos. El paro, en estas circunstancias, no supone ningún problema social. Desempleo estacional. Se genera en determinadas épocas del año. Por ejemplo, en la costa Caribe es muy frecuente en el sector hotelero de zonas turísticas cuando termina el verano, o en los trabajos agrícolas cuando termina la época de recolección. Desempleo cíclico. Se produce en épocas de crisis económica. La producción disminuye y por lo tanto hay personas que pierden su empleo hasta que la actividad económica se recupera. Desempleo estructural. Se produce por desajustes en la cualificación entre los puestos de trabajo que se ofrecen. En ella existe la PEA, que es la población económica, y PI, que es la población económica inactiva. Como podemos ver, están clasificados como ocupados plenos, ocupados clasificados, desempleados, subdesempleados. Y en PI, como menores de edad, amas de casa y personas discapacitadas. Ocupados plenos. La población con ocupación plena que trabajan como mínimo la jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas. Ocupados no clasificados. Son aquellas personas ocupadas que no se pueden clasificar en ocupados plenos u otras formas de subempleo por falta de datos en los ingresos. Subempleados. Son las personas que han trabajado o han tenido un empleo durante el periodo de referencia considerado, pero estaban dispuestos y disponibles para modificar su situación laboral a fin de aumentar la duración o la productividad de su trabajo. El desempleo en Colombia. Según el DANE, en julio del 2017,
22.073.000 personas se encontraban ocupadas, 373.000 personas más que en julio del 2016. La generación de empleo se concentró principalmente en los cerros poblados y rural disperso, y en las cabeceras municipales diferentes a las ciudades capitales y sus áreas metropolitanas. Ok, entonces veamos los tipos de desempleo. ¿Y qué es la tasa de desempleo? Bueno, esta también es conocida como tasa de paro, que mide el nivel de desocupación en relación a la población activa. Es un indicador que verifica o que va de acuerdo al nivel de producción de un país, porque si el nivel de producción de un país baja, va a haber un aumento de desempleo. ¿Cómo lo calculamos? Calculamos el número de personas desempleadas dividido el total de población. La producción. Ok, la población total, ya lo veíamos, incluye todas aquellas personas que están en un país, que se encuentran en edad o no de ejercer un trabajo. Ok, tenemos a los mayores de 16 años y tenemos a la población total en edad de trabajar. Dentro de esta población en edad de trabajar, tenemos a la población activa y a la población inactiva. La población activa están todos los ocupados, son todas aquellas personas que tienen un trabajo y todas aquellas personas que no cuentan un trabajo, que son las inactivas, las desempleadas. Las desempleadas son aquellas personas que buscan un trabajo, pero que lastimosamente no lo consiguen. Y la población inactiva, que son personas que teniendo edad de trabajar, no buscan trabajo. Acá incluyen los jubilados, los estudiantes, las personas dedicadas al hogar, entre otros. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Vamos a pasar a visualizar las preguntas de estudio. Ok, estas fueron las 5 preguntas de estudio de esta semana. Agradecemos su atención. Hasta la próxima. Pasen una feliz tarde. Bendiciones.